Buenos días, vamos a presentarles hoy sobre los ciclos biogeoquímicos. Mi equipo está formado por Rosa, Mariana, René, Jared y su servidora, Tania. Los ciclos biogeoquímicos a presentar son el ciclo del carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo calcio, azufre. y el ciclo hidrológico. Los ciclos biogeoquímicos son procesos que permiten la circulación y reutilización de elementos esenciales, como carbono, nitrógeno, fósforo y agua, entre los seres vivos y su entorno. Estos ciclos aseguran el equilibrio ecológico y el flujo de nutrientes a través de la atmósfera, el suelo, el agua y los organismos. Los ciclos biogeoquímicos son procesos naturales que permiten la circulación de los elementos en el planeta. Dentro de los ciclos atmosféricos o gaseosos, encontramos 1. El ciclo del carbono, esencial para la vida y regulador del clima. 2. El ciclo del oxígeno, fundamental para la respiración de los seres vivos. 3. El ciclo del nitrógeno, clave para la formación de proteínas. Por otro lado, existen los ciclos sedimentarios, que incluyen 1. El ciclo del calcio, importante para los huesos y estructuras de los organismos. 2. El ciclo del azufre, necesario para ciertos aminoácidos y procesos metabólicos. 3. El ciclo del fósforo, vital para la formación del ADN y las membranas celulares. Finalmente, encontramos los ciclos mixtos, como 1. El ciclo hidrológico, encargado del movimiento del agua en la Tierra, conectando océanos, atmósfera y continentes. Estos ciclos mantienen el equilibrio del planeta y permiten la vida tal como la conocemos. El ciclo del carbono es un proceso biogeoquímico fundamental que regula la cantidad de carbono en la Tierra y su intercambio entre la atmósfera, la biosfera, la hidrosfera y la litosfera. Se divide en dos grandes ciclos, que este ciclo, el primero es el ciclo rápido del carbono, que es el biológico, que en teoría se da en una escala de días a miles de años, y el ciclo lento del carbono, que es geológico y ocurre en millones de años. El ciclo rápido del carbono, que es el intercambio biológicos y atmosféricos. En este ciclo se involucra la fotosíntesis, la respiración, la descomposición y los intercambios entre océanos y la atmósfera. Primeramente contamos con fotosíntesis, que son plantas, algas y cianobacterias que capturan todo este CO2 de la atmósfera y lo convierten en glucosa mediante la fotosíntesis. Se libera oxígeno O2, permitiendo la respiración de otros organismos. Segundo punto, la respiración celular. Los seres vivos descomponen la materia orgánica y liberan CO2 a la atmósfera. Este proceso ocurre en plantas, animales, hongos y bacterias. Como tercer punto, contamos con la descomposición y fermentación, que es cuando los organismos mueren y su materia orgánica se degrada por microorganismos descomponedores. Como cuarto punto, contamos con el intercambio con los océanos. Los océanos absorben y liberan CO2 de la atmósfera en función a la temperatura y la concentración del gas. El carbono disuelto en agua se almacena como bicarbonato o carbonato, utilizado por los organismos marinos para formar conchas y corales. Como segundo y último ciclo contamos con el ciclo lento del carbono, o sea, geológico. Este proceso ocurre en millones de años e implica la formación de rocas carbonatadas y la liberación del carbono por la actividad volcánica. Como primer punto de este proceso contamos con la sedimentación y formación de rocas carbonatadas, que son conchas y esqueletos de organismos marinos muy ricos en carbono de calcio que se acumulan en el fondo marino, y estos con el tiempo la presión los convierte en rocas calizas y dolomitas. Como tercer punto contamos con la erosión y actividad volcánica. La erosión de rocas carbonatadas libera CO2 a la atmósfera y lo que hace el volcanismo es expulsar grandes cantidades de CO2
cerrando el ciclo geológico del carbono. Como cuarto punto, contamos con la formación de combustibles fósiles, que parte del carbono orgánico enterrado durante millones de años forma carbón, petróleo y gas natural. Sus combustiones liberan nuevamente el carbono almacenado en la atmósfera y también el impacto humano y cambio climático. Algunas de las actividades humanas han alterado este ciclo natural. Como ejemplo, podemos contar con la deforestación, que son menos árboles que absorben todo este CO2. También la quema de combustibles fósiles, que aumenta el CO2 a la atmósfera. Y como último punto, la acidificación oceánica, que es el exceso de CO2 y la disminución del pH del océano, así afectando a corales y la vida marina en general. Esto provoca un gran cambio climático y bastante sobrecalentamiento global y la alteración de los ecosistemas. El ciclo del agua consiste en 6 ciclos. La evaporación. El agua se evapora de la superficie oceánica, terrestre y de los organismos vivos. La segunda fase es la condensación. El vapor de agua se condensa en la atmósfera formando nubes. La tercera fase es la precipitación, donde las gotas de agua en las nubes se enfrían y se unen, formando gotas más grandes que precipitan a la tierra. La cuarta fase es de infiltración. El agua que llega al suelo se infiltra en el subsuelo, convirtiéndose en agua subterránea. La escorrentia es el quinto paso. En esta, el agua no se infiltra en el suelo, sino que fluye sobre la superficie terrestre formando ríos, lagos y océanos. El ciclo del oxígeno es el proceso biogeoquímico mediante el cual el oxígeno circula a través de la atmósfera, la biosfera y la geosfera. Sus principales etapas son fotosíntesis, respiración, procesos atmosféricos, oxidación y finalmente descomposición. La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas, algas y algunas bacterias convierten la energía de la luz solar en energía química, produciendo oxígeno y glucosa a partir de dióxidos de carbono y agua. Es esencial para la vida en la Tierra, ya que genera el oxígeno que respiramos y es la base de la cadena alimenticia. La respiración es el proceso biológico mediante el cual los seres vivos obtienen energía a partir de la oxidación de la glucosa, liberando dióxido de carbono y agua como productos de desecho. Puede ser aeróbica, usa oxígeno, o anaeróbica, sin oxígeno. En el ciclo del oxígeno, los cambios atmosféricos, como variaciones en la temperatura y la presión, afectan la cantidad de oxígeno en la atmósfera. Por ejemplo, durante la fotosíntesis, las plantas producen oxígeno, pero factores como la deforestación o la contaminación pueden reducir esta producción, mientras que el aumento de la quema de combustibles fósiles incrementa el dióxido de carbono, afectando el equilibrio del ciclo. La oxidación es una reacción química en la que una sustancia pierde electrones, generalmente al combinarse con oxígeno. Este proceso es clave en fenómenos como la respiración celular, donde los organismos convierten glucosa en energía, liberando dióxido de carbono y agua como productos. También ocurren procesos no biológicos, como la corrosión del metal. Y finalmente llegamos a la descomposición, vinculada al oxígeno. Es un proceso en el que, en presencia de oxígeno, los compuestos orgánicos de los organismos muertos se descomponen a través de reacciones químicas, liberando dióxido de carbono, agua y otros compuestos. Durante este periodo, el oxígeno juega un papel clave al oxidar los restos orgánicos, facilitando su desintegración y devolviendo nutrientes al suelo. En conclusión, este proceso es esencial para la vida, ya que mantiene el equilibrio del oxígeno en la atmósfera y permite la existencia de los seres vivos aeróbicos.
Ciclo biogeoquímico del nitrógeno. El nitrógeno es un proceso fundamental para la vida en la Tierra, ya que permite la circulación y transformación de nitrógeno a través de los ecosistemas. Sin estos ciclos, las plantas y los animales no podrían obtener el nitrógeno necesario para esta síntesis y sus proteínas, y sin ácidos nucleicos. A continuación, describiré las principales etapas del ciclo para esta mejor comprensión del tema. Fijación del nitrógeno. El nitrógeno atmosférico, que constituye aproximadamente el 68% del aire, es transformado en compuestos similares por los seres vivos. Esto puede ocurrir en la acción de las bacterias fijadoras, como los rhizobiums en leguminosas, o Azotobacter en los suelos, o los ecosistemas acuáticos, por los procesos naturales como las descargas eléctricas en la atmósfera. Como ejemplo, en los cultivos de soya, las bacterias Rhizobium presentes en los módulos de las raíces fijan el nitrógeno atmosférico y lo convierten en amonio, enriqueciendo el suelo de la manera natural. En el caso de los océanos, la fijación también ocurre en los sedimentos nitrogenados que caen del suelo oceánico proporcionando nutrientes esenciales para la vida marina. En el proceso número 2, la nitrificación. En esta, el amonio generado por la fijación de la descomposición de la materia orgánica es convertido en nítridos y luego en nitratos por bacterias nitrificantes. En este proceso ocurre tanto en ecosistemas terrestres como en acuáticos, facilitando la absorción de nitratos por las plantas y el fitoplancton. Un claro ejemplo es en los campos de cultivos de nitrificación. Esto ayuda a que el amonio de los fertilizantes sea transformado en nitratos, de forma en las que las plantas puedan absorberlo. El tercer paso es la asimilación. Las plantas absorben los nitratos y los incorporan en los tejidos para formar proteínas y otros compuestos nitrogenados. Los animales obtienen el nitrógeno al consumir las plantas u otros animales, integrándolo en sus propios compuestos orgánicos. En ambientes acuáticos, este proceso es fundamental para las redes tróficas marinas, ya que los organismos como el fitoplancton dependen de nitratos disponibles en el agua. Aquí el ejemplo podría ser un conejo que se alimenta de un trébol. Este absorbe el nitrógeno presente en la planta para generar sus propias proteínas. En el ámbito 4, es la amominificación. Esta es la descomposición de organismos muertos y desechos metabólicos. Libera el amonio al suelo y al agua. Las bacterias y los hongos descomponentes transforman las proteínas y ácidos nucleicos en amonio, reciclando el ciclo, o repitiéndolo. El ejemplo aquí podría ser cuando las hojas caen al suelo y se descomponen, liberando el nitrógeno que llevan en forma de amonio, y esto puede ser utilizado nuevamente en las plantas. En el quinto paso es la desnitrificación. En esta, las condiciones anaeróbicas de las bacterias destrificantes, en estas se convierten los nitratos en nitrógeno gaseoso, la cual regresa a la atmósfera. En este proceso, tanto ecosistemas terrestres como oceánicos contribuyen a la regulación de nitrógeno atmosférico. Un claro ejemplo podría ser en los suelos anegados, como los de los arrozales, y las bacterias destrificantes convierten el nitrato de nitrógeno en gaseoso, devolviéndolo a la atmósfera. Pero al igual, el punto 6, el impacto de los fertilizantes en el escurrimiento. El uso de fertilizantes ricos en nitrógeno aumenta la cantidad de nitratos al suelo en el agua. El escurrimiento de estos compuestos hacia los ríos y océanos puede provocar una autotrefacción, afectando la biodiversidad acuática. Un claro ejemplo puede ser donde hay exceso de fertilizantes. El crecimiento descontrolado de algas consume el oxígeno y el agua, causando la muerte de peces y otros organismos acuáticos. El ciclo del fósforo es el proceso de transformación y circulación del fósforo en el planeta. Empieza con las rocas. Esto porque estas son las que más contienen fósforo, se someten a la intemperie y liberan el fosfato en el suelo. Cuando son utilizados por seres vivos, los fosfatos pueden volver a la naturaleza durante la descomposición de la materia orgánica. La meteorización es el primer paso de este ciclo. Se da de manera física y química. Incluye procesos como la congelación-descongelación, la abrasión por el viento y el agua y las variaciones de temperatura. Estos procesos rompen las rocas en partículas más pequeñas, aumentando la superficie expuesta para la meteorización química. La meteorización química incluye reacciones químicas como la disolución y la hidrólisis. Estas reacciones descomponen los minerales de las rocas, liberando los fosfatos en forma de iones de fosfato que son solubles en agua. Un ejemplo de esto, como se mira acá, es la lluvia ácida que acelera este proceso. El transporte del fósforo, una vez liberado ya los iones de fosfato, se disuelve en el agua y se transportan a través del suelo y los ríos hacia los océanos, como se observa aquí. Lo siguiente es la absorción del fósforo por las plantas. Las plantas absorben los iones de fosfato solubles del suelo a través de las raíces, y los animales obtienen el fósforo al consumir plantas u otros animales. Así que después de esto, ¿cómo vuelve el fósforo al suelo?
Pues esto es cuando finalmente los organismos mueren. Entonces los descomponedores, como las bacterias y los hongos, descomponen la materia orgánica y liberan el fósforo de nuevo al suelo en forma de fosfatos orgánicos. Parte de este fósforo puede ser absorbido nuevamente por las plantas, mientras que otra parte es arrastrada por el agua hacia los océanos, donde el fósforo puede incorporarse a sedimentos y eventualmente formar nuevas rocas fosfóricas, retornando así el ciclo. La siguiente fase del ciclo es la absorción de fósforo por las plantas. Este es un paso crítico, porque de esta manera se permite que el nutriente esencial, que es el fósforo, se mueva de la Tierra a la biosfera. Primero, las plantas no pueden absorber el fósforo directamente de las rocas, por lo tanto necesitan que estén en una forma soluble y disponible del suelo. Esto se logra a través de la meteorización de rocas, la descomposición de materia orgánica y el uso de fertilizantes. Luego de esto sucede la absorción radicular. Las raíces de las plantas juegan el papel principal en la absorción de fósforo. Este proceso implica varios pasos. Primero, el contacto con el suelo. Las raíces finas y los pelos radiculares aumentan significativamente el área de superficie de contacto con el suelo. Luego viene la difusión, donde los iones de fosfato en la solución del suelo se mueven hacia las raíces por difusión. Y finalmente, el transporte, donde la absorción de fosfato se da a través de la membrana celular. Luego de esto sigue la translocación. Una vez dentro de la raíz, lo que hacen los iones es que son traslocados a través del xilema, donde son hacia otras partes de la planta, incluyendo las hojas, los tallos y los frutos. Finalmente, la planta le da ciertos usos. Puede ser la síntesis de ADN y ARN, la producción de energía o la formación de raíces y flores. Del ciclo del fósforo es la absorción de fósforo por los animales. En el ciclo de fósforo, este es un proceso que depende de la dieta y de la eficiencia del sistema digestivo del animal. A diferencia de las plantas, los animales obtienen fósforo directamente del suelo. La obtención de este nutriente se basa en la ingesta de otros organismos. Para la ingesta de fósforo, los animales obtienen este fósforo dependiendo de su posición en la cadena alimentaria, por ejemplo la que se está reproduciendo, donde los herbívoros obtienen fósforo al consumir plantas, los carnívoros obtienen fósforo al consumir otros animales y los omnívoros obtienen fósforo al consumir una mezcla de plantas y animales. Luego de la ingesta viene la digestión y la absorción. Una vez ingerido, el fósforo pasa por el sistema digestivo del animal. Este proceso de absorción es complejo e implica varios pasos. Primero, la descomposición. Las enzimas digestivas descomponen las proteínas y los ácidos nucleicos, liberando el fósforo en forma de fosfatos orgánicos e inorgánicos. Luego de esto viene la absorción en el intestino delgado, donde la mayor parte de la obtención del fósforo ocurre en su intestino delgado del animal y a través de un proceso de transporte activo. El transporte es que se da a través de la sangre a diferentes partes del cuerpo. Luego viene la utilización del fósforo. Los animales utilizan el fósforo para diversas funciones corporales que ellos tienen. Está la formación de huesos y dientes, la formación de membranas celulares, el almacenamiento de energía y la formación de ácidos nucleicos. Luego de esto viene el último paso. Cuando el fósforo ya no lo utilizan, lo que hacen los animales es excretarlo a través de orina y heces. La cantidad excretada depende de su dieta, de su salud del animal y de la eficiencia de la absorción. La etapa del ciclo del fósforo es la descomposición y la mineralización. Estos son procesos esenciales en el ciclo del fósforo, ya que liberan el fósforo orgánico de la materia orgánica muerta y lo convierten en formas inorgánicas disponibles para las plantas. Son procesos que dependen el uno del otro, pero son distintos. La descomposición es el proceso mediante el cual los organismos descomponedores, principalmente que son formados por bacterias y hongos, degradan a la materia orgánica, lo que serían las plantas y animales muertos. Estos lo hacen en compuestos orgánicos más simples. Los descomponedores secretan enzimas que rompen las moléculas complejas de la materia orgánica. Esto incluye los ácidos nucleicos y los fosfolípidos, liberando el fósforo en forma de fosfatos orgánicos. Luego viene la mineralización. Este es el proceso de conversión de los fosfatos orgánicos liberados durante la descomposición en formas orgánicas de fosfatos, principalmente en iones de ortofosfato. Estos son solubles en agua y son disponibles para ser absorbidos por las raíces de las plantas. Por ejemplo, las bacterias y hongos descomponedores en el propio metabolismo
utilizan los fosfatos orgánicos y liberan iones de ortofosfato en el suelo. Otros microorganismos también pueden contribuir a la mineralización, y la velocidad de mineralización depende de varios factores similares a la descomposición. ¿Qué relación hay entre descomposición y mineralización? La relación que tienen estos dos es que la mineralización es una etapa posterior a la descomposición. No puede ocurrir sin la descomposición previa, porque ésta libera el fósforo orgánico. Una vez que el fósforo orgánico ya fue liberado, la mineralización lo transforma en una forma inorgánica utilizable por las plantas. La cuarta fase del ciclo del fósforo es la sedimentación y la formación de rocas. Estos dos son procesos geológicos cruciales en el ciclo del fósforo que actúan como un reservorio a largo plazo del nutriente. Primero, la sedimentación. Este es el proceso mediante el cual el fósforo es transportado desde la Tierra hacia los océanos y se acumula en el fondo oceánico. En el transporte del fósforo, este se transporta desde la Tierra hacia los océanos a través de ríos, las corrientes superficial y la erosión costera. Luego viene la precipitación. El fosfato disuelto en el agua de mar puede precipitar hacia el fondo debido a las reacciones químicas o a la actividad biológica. Luego viene la acumulación en el fondo oceánico, donde el fosfato precipitado y los restos orgánicos ricos en fósforo se acumulan en el fondo oceánico formando sedimentos. La formación de rocas es el proceso mediante el cual se transforman en rocas sedimentarias fosfóricas. Está la diagénesis, el cual es el proceso de transformación de los sedimentos en roca. En este proceso, los sedimentos ricos en fosfato se compactan bajo presión y se cementan. Los tipos de rocas fosfóricas que hay pueden contener diferentes minerales de fosfato como la apatita. El levantamiento y la exposición. Estos dos son procesos geológicos como el levantamiento tectónico. Pueden llevar a las rocas fosfóricas a la superficie y estas pueden ser expuestas a la meteorización. El último paso es la subducción. Este juega un papel importante aunque a largo plazo. Actúa como un mecanismo de reciclaje de la corteza hacia la corteza terrestre. Los sedimentos marinos ricos en fósforo son aquellos que se acumulan en el fondo oceánico. Se hace en forma de restos orgánicos y precipitados. Estos sedimentos contienen una fracción significativa del fósforo global. Las placas tectónicas y la subducción tienen una relación. En la corteza oceánica se encuentra en constante movimiento, formando parte de las placas tectónicas. En las zonas de subducción, una placa oceánica se hunde por debajo de otra placa, ya sea oceánica o continental. Los sedimentos del fondo oceánico, incluyendo los ricos en fósforo, son arrastrados hacia el manto terrestre durante este proceso. Luego, el reciclaje a largo plazo es cuando la subducción actúa como un mecanismo de reciclaje. El fósforo que se pierde en las profundidades oceánicas a través de la sedimentación es devuelto eventualmente a la superficie terrestre a través de los procesos volcánicos. Este es un proceso lento, pero su importancia en el ciclo global reside en la capacidad para reciclar el fósforo que de otro modo se perdería en las profundidades del manto terrestre. Es un componente fundamental para mantener el equilibrio a largo plazo del fósforo en la Tierra. El ciclo de calcio es un proceso de circulación en el planeta Tierra, la cual el calcio fluye en ella. Es de gran importancia, pues se encuentra tanto en los huesos del ser humano, en el caparazón de algunos animales, en el mar o incluso en la cáscara de huevo. Son en las rocas cálidas resultados de los largos procesos geológicos del planeta, pero también influye en los seres vivos de manera mineral. El ciclo de azufre es la circulación del azufre en el planeta Tierra a través de la atmósfera, hidrosfera, litosfera y biosfera. Se encuentra de manera nativa y se puede encontrar en los seres vivos, en proteínas y en vitaminas. Como primer elemento tenemos a la liberación a la atmósfera, la cual se basa en la expulsación a la atmósfera debido a la erupción de los volcanes y a la actividad industrial. Para la siguiente etapa tenemos la absorción por las plantas, la cual las plantas incorporan el azufre en forma de iones de sulfato mediante sus raíces. De esta manera crecen en ellos. La siguiente etapa es el consumo por los animales.
Los animales herbívoros incorporan el azufre por parte de las plantas ya crecidas y luego los animales carnívoros consumen a los herbívoros. Y como en última etapa tenemos a la descomposición y liberación del suelo. Algunos organismos como los hongos o las bacterias tienen la capacidad de descomponer a los organismos muertos y así liberan al suelo el azufre que contienen y este es absorbido nuevamente por las plantas